Tal y como lo hicimos en la plenaria, nosotros estamos convencidos no solamente de que son falaces los argumentos según los cuales no se puede asistir presencialmente porque la comisión primera sería un poco de contagio. Eso, por supuesto, no resiste ninguna confrontación con la realidad. 9 congresistas se han contaminado en la calle y no en el Congreso, lo que significa que están en todas partes menos trabajando. Me refiero a los que se contaminaron. Pero además, por supuesto, hay todas las condiciones de bioseguridad para ir al supermercado, donde seguramente van sus señorías, y si están en Bogotá con el pico y cédula y hacen su cola en Carulla o en el Éxito a 2 metros de distancia, no tiene sentido que puedan ir al supermercado y no puedan venir a cumplir con el deber. Lo digo con afecto porque yo mismo, no solamente como médico, sino como ser humano y como padre, sé que tengo unas obligaciones, pero la primera deviene de mi representación popular porque no es mi voluntad, sino la de 112.000 ciudadanos. Lo mismo les ocurre a ustedes. Lo digo porque nosotros dejamos constancia de que el voto debe ser presencial, que ante la imposibilidad de hacerlo nos vemos obligados a votar de manera virtual y queremos elegir a Miguel Ángel Pinto, porque nos parece que la oportunidad que tiene el Partido Liberal de reeditar su compromiso con los derechos, las libertades, la democracia y la paz es una oportunidad maravillosa que junto con el doctor Fabio Avín y el doctor Luis Fernando Velasco, ellos rubricarán a lo largo de este año como partido demoliberal. De manera que nos proponemos a votar con el único mecanismo que se nos ofrece, pero también decimos que si la presidencia, y ojalá así lo hiciera, convocara la sesión presencial, más de la mitad de los senadores que están en estas pantallas estamos en Bogotá y otro tanto han decidido acompañarnos a la convocatoria presencial. Acudiremos si resulta necesario para darle más legitimidad y fuerza legal a la elección del senador Pinto. Repetir la votación cuando estemos presencialmente, estamos dispuestos a volver a votar por él, es decir, a reelegirlo con mucho gusto. Pero además aprovecho para hacer un asterisco en este mismo orden de ideas, que es también parte de una moción de orden a la intervención de la senadora Angélica Lozano. Nosotros creemos que la petición del presidente electo y ya en ejercicio del Congreso, el senador Arturo Char, de agilizar la reforma legal necesaria para que no se legisle en el limbo y no todo quede en riesgo, es una petición pertinente, pero eso implica empezar desde el principio. Por supuesto hay que modificar la ley quinta, ojalá con mensaje de urgencia, pero desde el primer debate debe ser presencial, porque el proyecto que con buena intención viene de Cámara pues ya está viciado porque no fue aprobado presencialmente. De manera que si por una sola vez queremos resolver el asunto, al menos ese proyecto de ley tendrá que, futuro presidente Pinto en unos minutos, tendrá que ser aprobado presencialmente y pasados esas 2 o 3 semanas de la aprobación con mensaje de urgencia, pues será reglamentada una virtualidad que tendrá unas excepciones. A gusto de algunos de nosotros, las excepciones tendrán que ver precisamente con la elección de dignidades y con las leyes protegidas, particularmente las reformas constitucionales y las estatutarias. Por lo demás, seguramente las audiencias, los foros, los debates, las discusiones legislativas podrán ser presenciales, aunque no se hagan muchas ilusiones a aquellos que pretenden que el Congreso siga silenciado mucho tiempo. Las pandemias, afortunadamente, en la historia de la humanidad se autocontrolan, con vacuna o sin vacuna. Necesariamente el Congreso, como el resto del país que ya está trabajando, tendrá que volver a trabajar, salvo que renuncie a su deber. De manera que, dejada esa constancia, vamos a votar por el único mecanismo que se nos permite, pero invitamos fehacientemente, fervientemente, a que el señor presidente electo nos convoque de manera presencial para corregir la ley quinta, permitir las sesiones virtuales con las excepciones que deben hacerse y para reelegirlo si resulta necesario para fortalecer legalmente su elección. Con esa constancia, por supuesto, anuncio mi voto positivo y seguramente la plataforma, espero, podrá así definir. Gracias, presidente. Además, me alegra mucho que empiece usted este ejercicio ahora mismo. De verdad que me parece que será un año lleno de posibilidades. Vuelvo a felicitarlo por su elección. No, una réplica al comentario de mi copartidario, el senador Armando Benedetti. No, en absoluto, no hay contradicción alguna. No opino una cosa cuando postulo y otra cuando voto. Me
me apego estrictamente a lo único que conocemos, que es el comunicado de la Corte. Creo, como lo ha dicho aquí Roosevelt Rodríguez, Rodrigo Lara, Gustavo Petro, entre otros, que el fallo final conocido de la Corte determinará que las sesiones deben ser presenciales y sobre todo las votaciones. Antes de votar gustosamente por Miguel Ángel Pinto, dije que estaba dispuesto a volver a hacerlo cuando se conozca el fallo. Pero ese comunicado también habla de la presunción de constitucionalidad, asunto que existirá o hasta que el fallo se conozca totalmente o hasta que una demanda de nulidad por la elección ilegal sea fallada por el Consejo de Estado. Todo eso puede evitarse en la medida en que las próximas sesiones presenciales permitan tanto las elecciones que sean pendientes de hacerse como la aprobación del proyecto de ley que determine esa virtualidad con las excepcionalidades. Hay presunción de constitucionalidad, por eso votamos en el método que nos vimos obligados a hacerlo después de reclamar la sesión, el voto presencial y secreto sin éxito. Esa es mi réplica y esa mi constancia. Gracias, señor presidente.